los huaqueros se volvieron millonarios. ¿Quién más? Un historiador reconocido como tú, Pepe. Pepe, buenos días. Muy buen día, Tito. Bueno, excelente comentario. Aparte que ayer, aunque no es tarde, felicitar, lo hice por Facebook, por el Día del Arqueólogo Peruano, en la representación, en el caso de Lambayeque, indudablemente del doctor Walter Alba, el doctor Carlos Helera Arévalo, el arqueólogo Ignacio Alba Meneses y del arqueólogo Alfredo Narváez Vargas. Yo creo que son 4 representantes de la arqueología nacional que vienen trabajando desde hace años. Diferencia absoluta hay entre lo que es el huaqueo y lo que es una excavación arqueológica. Como que también tenemos que agregar el contexto temporal. En el caso de Walter Alba, tengo que resaltar que lo conocí a instancia de mi padre. Mi padre fue inspector regional de arqueología representando al INC. Y gracias a él, pues ya sabemos, se conserva el bosque de Poma, por el que tanto luchó y por el que perdió un ojo también, de un palazo, por un invasor que en esos años pretendían recién invadir Poma. El doctor Walter Alba, de quien guardo varias cartas, desde joven él que enviaba a mi señor padre. Don Walter siempre me ha dicho que estimaba y quería a mi papá como si fuera su padre, y yo soy testigo de eso. Yo tomaba té en la casita del Museo Bruning cuando Nacho y Bruno eran niños, hoy arqueólogos reconocidos. El doctor Alba ha hecho mucho por la arqueología lambayecana, que es lamentable que haya mucha distorsión sobre su trabajo, que él no descubrió huaca rajada. Hay una diferencia entre un trabajo huaqueril y un trabajo sistemático y científico. Lo que hicieron los Bernal es un hecho huaqueril, y a diferencia de los Auris, desperdigaron los objetos encontrados, los Bernal, con Hernil Bernal Samamé. Encontrabas tú máscaras, yo he visto máscaras de bronce o de cobre que le llaman, aunque es bronce arsenical, aquí en el mercado moderno, tipo. Lo vendía un señor que se hizo mi amigo, me dice su amigo, un curandero, Nolasco. Nolasco tenía cantidad de objetos de Zipán, no sé dónde fueron a parar, por aquí y por allá. Pero los Auris hay una gran diferencia, porque gracias a Dios los Auris tuvieron un solo comprador, y ese solo comprador exclusivo de la familia Auris, me refiero a los hijos, a los Auris Bonilla, no a don Juan Auris Pastor, que al decir de un viejo matagrandino no le gustaba que ni le pellizcaran las huacas. Los hijos son los que huaquean en gran escala, pero la historia es así, como curando lo que hicieron. Casi todas las colecciones de ajuares funerarios, especialmente metálicos, que encontraron en las huacas, principalmente, a ver, las ventanas, que fue huaqueada en 1936, ahí salió el Tumi de Oro con Hipólito Granados Vances, se expone en la Casa Güenza, ahí lo ve Julio César Tello Rojas, y atraído por ese gran Tumi de Oro, excava infructuosamente huaca las ventanas. Luego que se va a Tello, empieza ya a gran escala el huaqueo en Matagrande con huaca las ventanas, luego el Oro, la Rodillona, la Lucía, en donde encuentra don Osvaldo Auris unas enormes columnas cilíndricas que las tapó, no las destruyó, y pasó la voz a don Jorge Rondón Salas, quien lo publica, y luego esa revista Ferruñap, que la conserva mi padre, se la enseña y su michimada, mira cómo son las cosas, y le dice: qué bonitas columnas, José. Mi padre lo lleva, y ese es el descubrimiento del templo de las 24 columnas cilíndricas de Huaca la Lucía, del horizonte formativo, horizonte temprano, mejor dicho, paralelo al florecimiento Chavín de Huántar, hace 3000 años atrás. Los Auris tuvieron un comprador exclusivo, Tito, que es don Miguel Mujica Gallo, y todos sabemos de que el Museo del Oro de Miguel Mujica Gallo es uno de los más grandes del mundo. Ahí se exhibe casi todo el oro, no se desperdigó, casi todo el oro que sacaron los Auris.
Y otra gran parte de ese huaqueo de los Auris Bonilla lo compra don Enrique Bruning Bruster, que forma el gran museo que hoy conocemos, en donde prácticamente no se ve nada, porque la mayoría de oro lo vende don Enrique Bruning al Museo Etnográfico de Berlín, cerca a su tierra de Kiel, allá en Alemania. No solamente el oro, don Enrique Bruning, aquí hay que exaltar también por sus enjundiosos estudios etnográficos, llevó mucho documento de la época colonial de las notarías y nos privó de tener un archivo departamental mucho más grande que el que tenemos. Entonces Walter Alba hizo lo que debió hacer, con una total responsabilidad. Más bien lo hubieran criticado si no hubiera ido a Zipán, ahí se lo hubieran chancado, pero como el arqueólogo cumplió con su deber en ir a un sitio que los arqueólogos estaban despedazando, más bien lo hacen trizas. Y para suerte de la arqueología, habían dejado los Bernal 3 tumbas intactas. El viejo señor de Zipán del siglo I, el gran sacerdote del siglo II y el gran guerrero del siglo III, o sea, 3 siglos consecutivos de los 5 que tuvo la cultura mochica, 5 fases. Y de las 5 fases tenemos registrados cómo eran sus tradiciones de enterramientos funerarios en 3 etapas, que repito, son el siglo I, II y III. Qué maravilloso el de Walter Alba, y ha dado fama al mundo a un montículo que tú conoces, debes conocer, Tito, que es simplemente una huaquita, pero científica y arqueológicamente ha dado su vuelta al mundo y ha hecho famoso a este sitio que antes era muy abandonado y pocos sabían de su existencia, llamado Huaca Rajada. Lo mismo Chimada con el señor de Sicán. Ese hueco del señor de Sicán yo lo conocía porque mi padre siempre me llevaba a verlo. Era un forado que de casi 3 metros de profundidad. Lo hizo un tal señor Ridut, y el huaquero y brujo también, disculpa la expresión, Santos Vera Sandoval. Abandonaron el pozo porque dijeron que ya no había, y habían llegado a los 5 metros. Yo lo conocí de 3 metros con la sedimentación. Cuando llega Chimada en el año 79, lo primero que hizo mi padre fue enseñarle ese hueco. La sabiduría y la intuición científica de Chimada fue de que, José, parece que abajo puede haber tumba. Y mi papá le decía, yo también, porque sé que los Auris encontraban las tumbas más allá de los 10 metros. En ese tiempo, en los años 70, era un dato novedoso, que las tumbas de Sicán las encontraban más allá de los 10 metros, que incluso uno de los Auris puso hasta una motobomba en Huaca Menor para poder sacar el agua y sacar los ornamentos funerarios. Entonces Chimada se guarda ese dato y en el 85 hace la ampliación, mejor dicho, la profundización de esa trinchera de Huaquero. Ahí se encuentra el gran señor de Sicán, uno de los personajes de élite, yo estoy escribiendo aparte, que fue parte de la llamada legendaria dinastía Nailán, que no es tan legendaria, porque con el descubrimiento de los señores de Sicán, que fueron varios en Poma, creo que la leyenda fue historia, no fue una recreación histórica, fue real. Y Poma, este dato nuevo, que significa en mochica el ídolo de piedra, se relaciona con la leyenda que rescata Cabello de Balboa en 1564, en donde dice que Nailán llegó por mar con un ídolo, que la llamaban el ídolo de piedra Yempeyec. Qué coincidencia que ese ídolo de piedra Yempeyec encuentro con que Pomac significa el ídolo de piedra. Pomac significa Pon, piedra, y Macaec es ídolo. Entonces yo creo que hay una estrecha relación entre el nombre del ídolo de piedra verde Yempeyec con el nombre mismo mochica de Pomacaec, que es su verdadero nombre, no Pomac, sino Pomacaec. Encuentro los títulos de propiedad de la hacienda Batangrande, que precisamente me prestó varios años para estudiarlo el finado don Guillermo Auris Bonilla, y un libro de más de 500 páginas que es Sicán, el estado prehispánico, la estancia de la hacienda, precisamente se lo dedico a 2 personajes.
a mi padre y a don Guillermo Auris Bonilla,